Faro del Caribe. Con 36 minutos, continuamos con nuestro Congreso Pastoral Iluminando. Ya estamos en vivo nuevamente en nuestra segunda plenaria a través de nuestro Facebook. Recuerde que la puede escuchar igualmente en la www.farodelcaribe.org y en la radio, en nuestras frecuencias, también estamos en vivo. Para este segundo segmento tenemos la compañía del pastor Alex Alvarado Peterson, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, pastor, por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos ustedes y a todos los que están alrededor de las naciones en esta hermosa y fría mañana aquí en San José, Costa Rica. Continuamos con el Congreso para Pastores, donde estamos estudiando el papel de la Biblia en la vida del ministro. Cada año Faro del Caribe le presenta a los pastores la oportunidad de participar en un congreso para ellos. Hemos tenido ya siete congresos, 7 años ya hacia atrás, conversando sobre diferentes temas ministeriales. En esta ocasión estamos con la señal al aire para todo público. Yo quisiera entonces también continuar. Ya el pastor Juan Carlos nos presentó en la introducción y me han pedido que yo lo corrija en todo lo que él ha dicho antes y me voy a esforzar en eso. Y trataré de ver un poquito, verme a mí mismo dentro de esta ponencia sobre las funciones diferentes que tiene la palabra de Dios en la vida del ministro y de cómo pues nuestra relación con la palabra de Dios va a determinar el éxito, el fracaso, la eficiencia, la efectividad de un ministerio. Vivimos en tiempos difíciles, sí es cierto, pero sobre todo vamos a entrar en esta década, en la década de la gran confusión y la gran apostasía, y les gustaría contarles por qué, pero ya hay evidencias de que se aproxima una enorme contradicción. Jesús habló de tiempos de gran confusión y de engaño. Y el engaño tiene fuerza porque a veces se parece mucho a la verdad. Entonces, los creyentes, los pastores, los ministros, debemos estar muy afilados en la palabra de Dios para discernir los tiempos y trazar la palabra de Dios conforme el Espíritu nos dé en forma adecuada, porque son tiempos para enfatizar claramente lo que las Escrituras nos dicen de acuerdo a la sana doctrina. Varias funciones he probado en mi vida acerca de la palabra de Dios como ministro, y de esas hablaré solamente pequeños detalles en cada una de ellas. Primero, la primera función de la palabra de Dios en la vida del ministro es ser su alimento espiritual, personal, primordial. Lo segundo es que es la herramienta, la fuente principal para la preparación y exposición del mensaje que le ha tocado dar. Otra función que debe ser para este tiempo, esta década que iniciamos, como le digo, compleja, y que los creyentes van a estar sometidos a mucha información, a muchas ideas, a muchas voces, es la defensa de la fe. Las Escrituras, tenemos que pararnos muy bien en las Escrituras para hacer apologética bíblica, para defender la fe frente a todo lo que se nos viene encima. Y finalmente, una cuarta función que tiene esta palabra de Dios en nosotros es que es para la capacitación, formación y discipulado de la congregación, de las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado, sean ellos una congregación o como ministro frente a una célula, un grupo de ministerio, lo que fuera. Tenemos que utilizar la palabra de Dios como fuente principal.
De antemano, he estado hablando mucho estos días. Mi esposa me dice que por favor no me quede callado, que me quede un momentito. No he podido y entonces tengo la voz un poco agotada, así que cualquier situación me disculpen. No es COVID, es que me siento un poco cansado. Bueno, seguimos. Primeramente y primordialmente, la palabra de Dios es alimento para el alma, para el espíritu. Es un alimento espiritual que va a acompañar toda la vida. Sin importar el tiempo que tengamos como ministros, seguimos siendo niños cuando nos acercamos a la bendita palabra de Dios. Más bien, cuanto más tiempo tenemos en el Señor, más la necesitamos. Esto no sucede como en otras disciplinas o cualquier otra disciplina en la vida. Las Escrituras seguirán siendo alimento fundamental sin importar el tiempo que tenemos en el Señor. Las Escrituras formaron parte primordial de mi vida como creyente ya hace un poco más de 40 años. Me convertí leyendo las Escrituras. Me tomó un enorme anhelo, hambre desesperada por leer las Escrituras. Así que leía la Biblia, a veces entendía, a veces no entendía, pero yo quería leerla. Leí todo el Nuevo Testamento aún sin conocer al Señor porque lo estaba buscando. Y al leerlo me encontré con Cristo. Así que las Escrituras han formado parte fundamental de mi vida. La he leído desesperadamente, asiduamente, al punto que desarrollé una memoria visual, pero solamente en la Biblia con la que comencé. Si me dan otra, a veces me pierdo. Pero a veces, si alguien me pregunta tal pasaje, pastor, tal vez no me acuerdo del capítulo ni el versículo porque ya no me da para tanto. Pero sí visualmente lo localizo y sé más o menos en qué parte de la Biblia está y llego rapidito como coordenada y digo, esto lo va a encontrar aquí. Esto lo desarrollé gracias a la bendición de Dios, de manera que ando como una concordancia portátil allí para encontrar pasajes de la Biblia. Es una bendición que Dios me ha dado para eso. Ahora con la internet este don como que ha venido a menos, pero nada, ahí estamos. Vamos a ver, hay una crisis, lo decíamos en un congreso hace poco, ministerial hoy día, y es que cada vez son más los ministros que reportan que están cansados, agotados, fundidos, quemados, desgastados. A veces porque nos metemos en más de lo que Dios nos ha llamado, como el pastor ahora nos decía, queremos salvar el mundo nosotros solo, o la presión que tenemos. Y me acuerdo cuando comencé el ministerio, que los hermanos me decían lo que un pastor era, y había situaciones donde yo no me sentía muy cómodo y tuve una gran batalla, porque al principio del ministerio yo quería pasar estudiando y orando todo el día. Pero me decían que no, que el pastor tenía que ir de casa en casa a visitar a todos los hermanos porque eso es lo que estaba de moda. Y yo tenía lucha con eso porque no encontraba mucho deleite en eso. Mi deleite era encerrarme en el cuarto con mi Biblia y ahí desaparecer. Y unos cuantos libros que había conseguido en una librería que había en Avenida Central llamada Librería Caribe en aquel tiempo, muy baratos, ¿verdad? Que yo tengo libros ahí todavía a 10 colones. Vean lo antiguo que es esto, ¿eh? El arcoíris era en blanco y negro, o sea, eran tiempos diferentes. Y eso era mi pasión, pero la presión de la gente, vaya, tiene que visitar, y yo no era muy bueno en eso. Creo que todavía no lo he logrado, pero bueno, ahora por internet lo hago mejor. La crisis ministerial que ese ministro tiene ciertos síntomas, el cuerpo le avisa, la mente le avisa, pero él no escucha, porque le pasa las mías, desarrolla adicción al trabajo, sigue adelante, sigue desgastándose hasta que encuentra una diferencia entre lo que está recibiendo y lo que está dando. Muy frecuente en el ministerio. Es decir, que el pastor está dando y dando. Si no es un consejo, es una palabra, es una predicación, un estudio bíblico, una reunión. Y cada uno de esos elementos va produciendo desgaste, que debe ser complementado con devocional en las Escrituras. No hay otra fuente, no hay otra que hacer. Hay que meterse en la Biblia, pero de forma devocional. No hay que confundir, y esto es muy importante para los ministros que están comenzando,
Ese acercamiento a la Escritura, buscando mi alimento personal, llenarme, con tomar fortaleza, vitalidad, con el estudio para preparar un mensaje, que a veces nos puede confundir, y a veces yo he estado por horas preparando un mensaje, y claro, Dios me bendice, porque es dulce la palabra y llena nuestro corazón, y ando por la Biblia por todo lado, pero ando en modo bosquejo, ¿no? Tratando de encontrar la verdad de Dios para el pueblo en este momento. Pero eso no sustituye mi encuentro personal con la Escritura, como vamos a verlo ahora después. Entonces, me pasó a mí, y ese testimonio lo conté en un congreso, que yo pasé por esto. O sea, no estoy juzgando a nadie porque a mí me pasó. Sí me gasté, sí me fundí, sí llegué al límite de la desesperación, y el desbalance era tan enorme porque entré en modo adicción al trabajo, y yo me fui a morir. Y pasó el tiempo y mi esposa me lo decía, noto que hay un desbalance en su vida, lo veo muy activo, corre por aquí, piensa por allá, llama todo el día, haga una pausa mejor y métase con el Señor. Y yo no le hice caso porque usted sabe que uno cree que sabe más que las esposas a veces. Y siempre al final tuve que escuchar la palabra que todos detestamos, te lo dije. Entré en una crisis de bloqueo emocional, espiritual. ¿Qué había pasado con eso? Que el trabajo había sustituido mi comunión pacífica con Dios en la Escritura. Y le digo pacífica porque las cosas de Dios tienen que hacerse lentas, suaves, sin prisa. No podemos tomar la Biblia y no existe eso. La oración no puede hacerse deprisa, la lectura de la Biblia personal no puede hacerse deprisa, sino que entra a tu habitación, cierra la puerta. O sea, tiene que haber un tiempo de aislamiento, apague aparatos, toma este tiempo con Dios y buscarlo. Si no hacemos eso, lo digo por experiencia, nos vamos a quemar, y uno quemado es muy, pero muy volátil, y también más sensible, más vulnerable, la palabra que estabas buscando. La palabra de Dios es fuente de poder espiritual. Si no, pruébelo leyendo abundantemente las Escrituras, que la palabra de Cristo abunde en nosotros. Pruebe leer suficientemente la Escritura antes de predicar y verá el cambio. El poder que sale de sus labios es diferente, porque estuvo con la palabra de Dios. Entonces es una fuente espiritual de poder, y poder personal contra el pecado y contra la tentación. La palabra de Dios es una fuente de transformación personal. Lo veremos ahorita. Es combustible para la oración. Oramos con más contenido, más fervorosamente y más tiempo si estamos llenos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos alienta. Yo he pasado por tiempos en el ministerio de desaliento, de frustración, donde las fuerzas se me han ido, donde me he sentido muy solo, y voy a la Escritura y de pronto eso es lo que bendigo a Dios por su palabra, porque es perfecta, es permanente, siempre tiene palabra fresca para nosotros. Un pasaje que he leído 100 veces, de pronto me explota en la mente, en el corazón, lo leo como si fuera nuevo, y eso trae una fuente de riqueza, de bendición, me reanima, me levanta, y digo, qué poder el de la palabra de Dios. Esto es impresionante. No voy a hacer mucho de este texto bíblico que todos conocemos, pero lo voy a mencionar nada más. La Escritura es inspirada por Dios y es útil. O sea, tiene una función, es útil. Tiene una utilidad impresionante para el ministro. Enseña. Sí, la palabra de Dios nos guía a la verdad. Redarguye. Es decir, la palabra de Dios me hace ver lo que está mal en mí. Hablo como ministro, que tengo que estar confrontado por la palabra todo el tiempo. Y la palabra nos corrige. Cuando estamos equivocados o estamos tomando malas decisiones, la palabra de Dios los ministros nos corrige.
Nos instruye en justicia porque nos guía a actuar conforme a la santidad de Dios, lo que es correcto delante de Dios. Y nos capacita en el servicio a Dios. Note lo que Pablo dice en esta cita de que estoy parafraseando aquí de 2 Timoteo 3, 15, 16, 17, texto fundamental para los ministros. Es un texto para pastores, imaginen qué belleza esto, un texto para ministros. En otras palabras, ministro, siervo y sierva de Dios, permita que la espada del Espíritu lo hiera primero a usted. Permite que sea corregido, que sea instruido, que pruebe lo que es ser redarguido por la palabra. Es decir, cuando la palabra nos hiere primero a nosotros y que penetra lo más profundo, que nos sangre la vida y luego traiga sanidad sobre esa herida, es cuando nosotros estamos en capacidad de decirle al pueblo: así dice Jehová, porque ya esa palabra me traspasó el corazón, ya en mí hizo un efecto, ya yo mismo soy paciente y puedo decir lo que me pasó. Pero cuando estoy predicando a otros, lo que yo mismo no he experimentado es vacío, pues tiene cierto aire de hueca la palabra que estoy diciendo, parece mental. Pero cuando yo mismo he sido herido por la espada, he permitido que me redarguya actitudes, conversaciones, palabras, cuando me corrige a mí. Y entonces eso me hace humilde ante la palabra de Dios. Entonces cuando digo así dice Jehová, no estoy diciendo a la gente: ustedes son un grupo de pecadores y yo no, sino le estoy diciendo, como la palabra me hirió a mí, les quiero compartir lo que me pasó. Es diferente. Un ejemplo hermoso que puede enseñarnos esto es, tal vez a modo de ejemplo, usar este texto de forma que es una experiencia de Juan y de Ezequiel. El profeta Ezequiel y Juan tuvieron experiencia muy parecida. A ellos se les muestra un rollo, vamos a decir un libro. Y ese rollo está a la mano de un ángel. ¿Qué haríamos nosotros si estamos frente a un poderoso ángel y ese rollo está escrito por Dios allí? Bueno, veamos el texto bíblico. Voy a leer Apocalipsis 10, del 8 al 11. Y dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el altar, sobre la mar y la tierra. Aquí hay una instrucción donde Juan está pues en una visión celestial y debe acercarse al ángel y tomar el libro que él tiene en la mano. Bueno, yo fui al ángel diciéndole que me entregue el libro y me dijo: toma y cómelo. Toma y cómelo. Interesante. Bueno, él lo hace. Él le dijo una instrucción: te va a amargar el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Maravilloso. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en la boca como la miel, pero cuando lo hube comido, lo hube tragado, oiga, fue amargo en el vientre. Es interesante esto. Así que tiene ese doble factor de la palabra de Dios. Pero note que todavía algo que confirma que puedo hacer esa asociación libremente, que dice: y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Que profetices, que des el mensaje. ¿Cuál mensaje? Que te acabas de comer, muchacho. Es decir, primero, la palabra de Dios es dulce como la miel. Siempre que me acerco a la palabra de Dios, tiene ese atractivo, esa delicia,
ese deleite. Me gusta la palabra de Dios. Pero cuando permito que haga su efecto, a veces amarga por dentro, porque tiene un efecto sanador. Wow. Dulce y amarga. Esas dos cosas de las que tenemos que probar. Bueno, Ezequiel en su llamado también pasó por una experiencia semejante que se la voy a dejar para que usted la estudie en el capítulo 2 y 3 de Ezequiel. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que la primera función de la palabra de Dios en la vida de un ministro es alimento, probarla en sí mismo, permitir que le hiera, que es dulce, que si tiene que amargarle, le amargue y luego le alegre, que experimente lo que es llorar, reír frente a la palabra de Dios porque le está tratando lo más profundo. Eso me habilita para decirle al pueblo, así dice Jehová. Muy bien, esta es la primera función para conmigo, para lo cual debo apartar un tiempo específico en silencio y despacio, sin prisa. Nunca Dios actúa en la prisa. No me habla de prisa, ni quiere que yo le hable de prisa. Eso es falta de respeto. Debo hacerlo bien. El momento que yo lo hago a solas, despacio y sin prisa, ya eso es un acto de adoración a Dios y de respeto a su presencia. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo. En segundo lugar, la palabra de Dios es la fuente para mí, la preparación de el mensaje y para la exposición de un mensaje que tengo que dar. Entendamos esto. Dios quiere que entendamos la Biblia. Hay pasajes difíciles de entender, pero Dios quiere que la entendamos. Yo la voy entendiendo, entre más la voy leyendo y estudiando, digo, caramba, esto era así. Me acuerdo que yo no entendía bien esto, ahora lo entiendo mejor. Ahora estoy comprendiendo mejor esto. Y poco a poco uno va allí. Siempre, yo les digo a los hermanos, cuando uno tiene 40 años de estudiar la Biblia, entonces lo pasan al kinder. Ahora sí puede estar en el kinder. Ahí comienza apenas. Y le quedan muchos años para aprender. Entonces, realmente uno siempre es un aprendiz en esto. Bueno, entonces, nuestra misión es darle a conocer al pueblo quién es Dios, cómo es Dios y su plan redentor. Eso es fundamentalmente nuestro mensaje. En el fondo hay 1000 mensajes que uno puede predicar sobre esto, pero en el fondo lo que yo cuando predico estoy haciendo es comunicándole a las personas cómo es Dios, quién es Dios, cómo es Dios y cuál es su plan para con la humanidad, porque yo ya lo conozco, he crecido en el conocimiento, estoy, como dice Pablo, creciendo constantemente en el conocimiento de Dios. Y hay dos grandes acciones, digamos así, que intervienen en la exposición de un mensaje, en la preparación de un mensaje. La primera viene de Dios. Viene de Dios, tiene de Dios y le llamamos la iluminación del Espíritu Santo para entender las Escrituras. Y yo dependo del Espíritu Santo para entender las Escrituras, porque si no, lo estaría haciendo en forma completamente humana y no va a tener el efecto que debe tener. Esto requiere humildad, acercarme a la Escritura con humildad, con la intención de honrar a Dios, en oración, en integridad. Jesús dijo a los discípulos que parte del ministerio del Espíritu es enseñarnos, guiarnos. El Espíritu nos enseña, nos guía, nos muestra la palabra. Nos dice la Escritura, por ejemplo, en Lucas 24, que el Señor Jesús abrió el entendimiento de los discípulos para que comprendieran las Escrituras. Yo cuando leo eso digo, Señor, póngame en la lista a mí, pero de primero, ábreme el entendimiento para entender las Escrituras. Esto es un acto de humildad y de realidad. No lo voy a entender sin asistencia del Espíritu Santo. Entonces, con esto en mente, paso al siguiente nivel. La otra parte la tengo que poner yo mismo. Ya Dios me va a dar esto, yo me humillo para que Dios me dé esto, pero la segunda parte la tengo que poner yo. En esto diremos que para entender las Escrituras hay que aplicar una serie de leyes
de una ciencia llamada hermenéutica bíblica. No se asuste de eso. Que son leyes de interpretación que nos ayudan a llegar a lo más cercano a lo que el texto quiere decirme. ¿Por qué? Porque usted tiene que conocer, yo también, que entre el texto bíblico que tengo aquí y mi persona hay una distancia enorme de siglos y milenios y una distancia cultural gigantesca que es otro mundo. Esto es otro planeta, la gente vivía en otro mundo. Cuando hemos viajado a Israel y vamos al Mediterráneo o a las islas, o vamos a Israel y recorremos un poco el país y vemos la gente campesina sobre todo, y comemos lo que ellos comen y vivimos allí, nos damos cuenta que vivimos un mundo en otro planeta, en otro mundo. Es una cultura distinta. Entonces, la escritura se dio en un mundo desconocido para nosotros y hace ya demasiado tiempo. ¿Cuál es mi misión? Bueno, meterme en el túnel del tiempo e irme a ver qué fue lo que pasó allá. Entonces lo que tengo que hacer es acercarme lo más posible al momento en que esa escritura se dio para saber por qué pasó esto. A veces yo leo la Biblia y la quiero leer con los ojos del siglo XXI, pero no es así. Tengo que viajar en el tiempo. Muy bien. La revelación de Dios ha sido progresiva, tengo que entender esto, progresiva, ha sido ordenada, ha sido gradual. Entonces, cuando Dios comenzó a revelarse en el Génesis y termina en Apocalipsis, en el camino Él va dándose a conocer más y más y más. En el tiempo, siglos y milenios, dándose a conocer al hombre, hasta llegar a la cúspide de su revelación, ¿verdad? Porque vemos a Dios tratando con Abraham. Abraham, yo soy el Shaddai. Abraham, yo soy Jehová Jireh. Y va revelándose con sus nombres, con sus atributos. Y en el tiempo a Moisés le reveló lo que todo el mundo quería saber, el nombre de Dios. ¿Cómo se llama Dios? Y Dios le dijo, te voy a dar cuál es mi nombre, por el cual me van a conocer las generaciones. Y le dijo, mi nombre es este, Moisés, para que lo sepas. Le reveló el nombre y luego cada profeta fue recibiendo revelación hasta llegar al punto máximo de manifestación de Dios en Jesucristo. Jesucristo es la máxima revelación de Dios y ahí se muestra Dios en toda su gracia y amor. Pero bueno, ya estoy hablando de otra cosa. Aquí nos toca entonces conocer, si es así que Dios se reveló en el tiempo, conocer el contexto en qué momento estoy leyendo la Biblia. No es lo mismo leer Números o leer Primera de Juan. Son momentos distintos de revelación. Entonces voy entendiendo un poco que yo viajo en la historia para la izquierda en mi Biblia, de la derecha va avanzando. En la Biblia es en español, me refiero. Bueno, así que también voy a ver qué tipo de literatura estoy leyendo, porque es distinto leer Levítico, que pertenece a un grupo de libros llamado La Ley, que leer un salmo, o un profeta, o una narración de Samuel, por ejemplo. Entonces, son distintos momentos y cada uno de ellos debe ser interpretado según normas muy específicas de esta ciencia que se llama hermenéutica. ¿Por qué se llama ciencia? Porque es una ciencia donde usted tiene que aplicar leyes. Esas leyes son las mismas y deben ser repetidas una y otra vez y aprendidas. Esto no voy a hablar más porque es un curso largo. Hay figuras literarias. Por ejemplo, en la Biblia abunda mucho la metáfora. Son riquísimas. Estos hebreos son geniales en metáforas. Qué lindas que son. Yo a veces me río de las metáforas que hay allí. Toda la Biblia está llena de metáforas y a veces son muy extensas y a veces son más cortas. Entonces uno tiene que saber que no está leyendo algo literal, sino que es una metáfora y de sacarle el jugo a esa metáfora. Es delicioso poder trabajar eso. Otras veces hay judaísmos. Pero los judíos eran muy dados a la exageración. Cuando quieren señalar algo muy importante, lo exageran o lo repiten varias veces. Entonces uno está diciendo, ¿por qué han llevado a este nivel esto? Quieren que la gente lo grabe. Entonces uno va entendiendo la cultura de la mentalidad judía de ese tiempo. Bueno, es por eso que le recomiendo a los ministros, líderes, pastores, los que quieren servir a Dios, que lea su Biblia completa y en orden. Para lograr entender el contexto,
No son suficientes los métodos de leer toda la Biblia, donde usted hoy lee Salmos, mañana Evangelios, Levítico el día siguiente. Eso está bien, pero si quiere conocer contexto, tiene que entender dos cosas importantes. La Biblia hay que leerla de Génesis corrido hasta Apocalipsis, despacio. Tómese un año si quiere, depende de su capacidad. Yo al menos leo despacio, me gustaría leer más rápido. Algunos libros sí los leo más rápido. Digamos, si son libros que no estoy totalmente enganchados con ellos, entonces lo leo muy rápido. Pero si es un libro que me gusta, lo tengo que leer despacio. Entonces, realmente leo más despacio que otras personas. Bueno, entonces, hay que leer la Biblia completa y en orden. Usted dice, yo quiero conocer la Biblia y el contexto. Entonces, deje esos métodos de lectura de la Biblia aparte y lea la completa despacio. Alguna cosa la va a entender, otras no todavía, pero siga adelante. De pronto, cuando usted termina de leer la Biblia, dice, ahora entiendo el panorama completo, ahora entiendo que hubo, por ejemplo, un exilio y que los judíos fueron llevados a Babilonia y eso marcó la historia. Ya estoy entendiendo al profeta Jeremías por qué decía lo que decía. Todo esto comienza a abrirse en la mente. Bueno, lean en orden. Y lo otro segundo que voy a recomendarles, porque tengo que ir terminando, es... si va a leer la Biblia, no la lea digital. Si va a leer la Biblia completa, léala en papel. Porque la única forma de que usted entienda el contexto. No es posible, no es el mismo efecto que tiene leerla, porque yo uso mucho la Biblia electrónica, pero para preparar mensajes. Pero cuando la voy a leer mucho, mi esposa se hace al revés. Mi esposa sí lee la Biblia electrónica todo el tiempo y la escucha, y ella usa los dos métodos, pero para buscar a Dios yo necesito leerla en papel. Entonces mi recomendación es esa: cómprese una Biblia y léala así. Y recomendamos siempre, cuando estás preparando un mensaje, vas a exponer, no tomar un versículo aislado, irte con todo a preparar el mensaje y predícate. A mí me pasó una vez que preparé un mensaje y prediqué de un versículo, muy emocionado, y cuando después lo revisé y vi el contexto, dije, esto fue terrible. Eso fue terrible. ¿Por qué prediqué de este versículo cuando el anterior decía esto y el posterior decía esto? Lo tomé mal, o sea, no supe. ¿Qué lección me llevé y qué vergüenza? Después no sabía dónde meterme, me equivoqué. Porque no es un versículo aislado, sin contexto, nos puede meter en problemas. Por eso, básicamente, lo mínimo, lo más elemental es conocer quién escribió, por qué lo escribió, a quién la dirigió, cuál fue su intención. Eso es muy, por ejemplo, si usamos 1 Corintios para entenderla, tenemos que conocer este tipo de detalles que les estoy diciendo para poder captar por qué el apóstol escribió lo que escribió. Y dos cosas sobre exposición. Solo una cosa voy a decir sobre la exposición del mensaje, una sola, porque estoy bien. Va, 10 minutos más y volamos. Una sola cosa, porque esto es de nunca acabar. He encontrado que el mejor predicador, el mejor expositor, es el que logra colocar el mensaje en la mente de la gente que le quede. Porque yo he predicado, les confieso, algunas cosas que ni yo me acuerdo ni la gente tampoco, donde tenemos que ser como más intencionales de que la gente lo reciba. ¿Y saben cuál es la forma en que el cerebro humano trabaja? Darle a la gente, para que lo recuerden, es un tiempo de media hora de predicación. Parece que es mejor. La gente, los científicos dicen que es lo que la gente mejor capta. O si soy ya un experto y demás, puedo durar más, ¿verdad? Hay que ser experto para ir más allá que eso. Pero cuente a la gente una historia con palabras que entienda. Esa historia envuélvala en silencios pequeños, module su voz y haga que su auditorio mire la predicación como si estuviera contando una historia, un cuento, y eso engancha la mente de la gente y se recuerdan de la predicación. Entonces,
Entonces, la exposición debe ser así. Y entonces la gente se engancha más fácilmente, porque a todos nos gusta que nos cuenten una historia. Si yo les digo, voy a contarles una historia, algo terrible que me pasó, todos me ponen atención. Entonces, si yo les digo a la congregación, hermano, le fallé al Señor en algo, quiero que pongan atención, todo el mundo pone atención. Eso les gusta. Les gusta mucho cuando les digo eso. No sé por qué están contentos de que yo le falle al Señor. Pero nada, yo recomiendo que para estudios bíblicos se estudien libros completos de la Biblia con líderes, por ejemplo, 1 y 2 Timoteo, estudiarlos para obreros es lo mejor. Pero bueno, termino con las amenazas que enfrentamos con la Biblia los ministros en este tiempo. La Biblia está bajo ataque. Es cierto, esta década es una década complicada, es una década que va a traer mucha confusión. Ya he estado leyendo y documentándome acerca de los argumentos de los falsos profetas que ya están levantándose, y realmente es muy delicado esto, muy, muy delicado. Requiere mucha capacitación del pueblo porque vienen con argumentos horribles. La Biblia está bajo ataque porque un sector está cuestionando su origen divino. Y hablo de un sector dentro del mundo evangélico, imagínese usted, y ni hablar del resto. Y si usted cuestiona el origen divino de la Biblia, va a terminar diciendo que esto es producto del intelecto humano, que alguien se puso a redactarla, y lo cual no es verdad. La Biblia tiene origen divino. Vino de Dios esta revelación, y los santos hombres de Dios, los profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dentro del mundo evangélico también hay un grupo de personas que está diciendo que la Biblia ya no es relevante porque estamos en el siglo XXI, hay que estudiar otros términos, tanta Biblia asusta a la gente, y yo tengo una mejor idea, dicen ellos, que usar la Biblia. Ya no la leen en el púlpito porque consideran que ya no es elegante, hay que leer otras cosas. Algunos han decidido escoger solamente una pequeña porción de la Biblia, el resto ya no lo quieren. Hay de todo, ¿no? Entonces enfrentamos todas estas tensiones en el mundo de hoy. Pero para nosotros, reenfatizamos una vez más que la Biblia es inspirada por Dios, es inerrante, es autoritativa, es la única fuente de fe y conducta, tiene plena autoridad, tiene total confianza nuestra, es confiable y es inerrante. La Biblia es la palabra de Dios porque contiene esa revelación única de Dios a la humanidad. Por otro lado, tenemos errores graves de interpretación que vienen y van, y uno tiene que saber cuando está en presencia de eso, porque a veces hay gente que se alimenta más de internet que de la Biblia. Tal predicador, te comparto esto, y comparten unas cosas monstruosamente heréticas, solo porque alguien dijo algo bonito. Y entonces hay que tener cuidado. Estaba leyendo ahora una noticia, que la gente que comparte más basura son la gente que menos lee, o sea, que no saben mucho y todo les parece bonito. Y le comparto esto. No comparta todo, hermano, hermana, todo lo que hay, no lo comparta. Usted esta vez está expandiendo una herejía. No lo haga, no sea tan fácil en eso. Entonces, tómase en cuenta esto. Reafirmo entonces nuestra posición que la Biblia tiene origen divino. El pastor está bajo mucha presión para estar a la moda y por eso repite los mismos eslogan que todo el mundo. En el púlpito repite lo que la iglesia al otro lado dice, porque a los hermanos les gusta repetir lo mismo. Y en ese momento, cuando nos damos cuenta, ya estamos enseñando las mismas herejías. Porque todos en la ciudad repiten lo mismo, y yo también no estoy a tono, no encajo, entonces termino haciendo lo mismo. No, hermano, cuando haga algo, cerciórese de que está respaldado por la palabra. Una moda, nada más menciono una, porque si me pongo aquí a hablar, tal vez hasta se me va el tiempo y ofendo a alguien, no quiero hacer eso. Termino. No sé por qué algunos piensan que pararse en el púlpito o en un micrófono y decir estas palabras como muy místicas, el Eterno me ha hablado.
Suena muy místico, suena que, uy, Dios mío, esta persona tiene una conexión con Dios, pero impresionante. Y les ha dado, se puso de moda, decirle a Dios el Eterno. Entonces, yo he visto tantos predicadores usarlo porque eso como que está a tono con lo que está de moda y entonces yo les digo, hermanos, estuve estudiando la Biblia, puedo decir, así me puso en mi corazón que les compartiera estos principios. Muy bien. O puedo decir, el Eterno me ordenó que le dijera, suena profético, pero todo ese tipo de cosas tienen un poco de personas que quieren utilizarlo para llamar la atención y al final no dicen mucho con lo que están diciendo. Me gustaría hablarles del origen, de dónde viene eso, pero me salgo el tema. Bueno, Pablo nos dice que en el final del tiempo abundarán las falsas enseñanzas, muchos apostatarán de la fe porque han escuchado espíritus engañadores, doctrinas de demonios. También debes saber esto, que en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos. Escuchar muchas doctrinas falsas, poner atención a cosas que no son y luego repetirlas en el púlpito solo porque suenan elegantes. Tenga cuidado con eso. Es el tiempo para defender la fe. Es el tiempo para, hermanos, estar atentos a defender la fe que nos ha sido dada una vez a los santos y contender ardientemente por la sana doctrina. La iglesia va a enfrentar también ataques desde afuera. He estado leyendo algunos libros de personas que vienen con la intención de atacar la Biblia. Son argumentos horrorosos. Gente que una vez conoció la Biblia y ahora son enemigos, son desertores y ahora están en contra. Para desacreditarla como revelación de Dios, debemos prepararnos porque eso viene también. Y finalmente, quisiera animar a los ministros, hermanos y hermanas, para que seamos fieles a la palabra que nos fue dada, a la palabra de Dios. Mantengámonos fieles a la Biblia, pase lo que pase, digan lo que digan, la palabra de Dios permanece para siempre. Anímese, hermano querido. Y una de las cosas que le recomiendo, que voy a hacer ya inmediatamente, es pidamos a Dios sabiduría en las Escrituras, para enseñarla, para enseñar a otros. La palabra misma ya trae sabiduría en sí misma, pero podemos decir, Señor, yo necesito sabiduría y quiero pedir sabiduría y dirección en el estudio de las Escrituras. Es con esta oración que quiero terminar, animándole, hermano y hermana, a ser fieles a la palabra de Dios y depender del Espíritu Santo en todo. Quisiera entonces orar, unirnos en oración para llegar a ser ese que puede decir, así ha dicho Jehová, porque su palabra me ha herido y me ha sanado. Vamos a orar. Padre, bueno, te damos toda gloria, toda honra, acción de gracias a ti por este tiempo que estamos compartiendo juntos aquí en este congreso pastoral, donde hermanos de todas las congregaciones se han unido para repasar y entender lo que el Espíritu dice a la iglesia respecto a las Escrituras. Hoy queremos pedir, Padre bueno, que por el Espíritu de Dios nos des sabiduría, entendimiento, revelación, capacidad para entender las Escrituras. Abre nuestro entendimiento, danos la sabiduría, danos conocimiento espiritual, entendimiento, inteligencia espiritual. Te pedimos que nos ayudes en esto, Padre, porque necesitamos de ti que nos ayudes a entender las Escrituras. Y ahora, Padre, despierta en todos nosotros hambre por tu palabra, un anhelo nuevo, un deseo nuevo de las Escrituras, apetito por la palabra, anhelo de encontrarnos con la palabra, anhelo de leer capítulos completos, libros completos, de volvernos a la palabra y llenar nuestro corazón, nuestro espíritu, alimentar nuestro ser, que venga hambre de la palabra en abundancia sobre tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor.
Amén y amén. Dios les bendiga. Estamos en este congreso para pastores en Faro del Caribe. Ha sido una alegría poder compartir con todos esta experiencia. Nuestro auditorio aquí está lleno del Espíritu Santo, porque tengo una hermana aquí, ¿verdad? Tengo una fiel hermana aquí que ha estado escuchando todo el congreso juntos, se ha perdido tremendo, ¿verdad? Y los directivos de la emisora fiscalizando, espero que no haya metido mucho error. Y pastor, qué bueno. Ya corregí a Juan Carlos, porque ustedes saben que él necesita ayuda. A veces yo vengo aquí a ayudarlo porque anda un poco perdido, ¿no? Entonces, pero qué privilegio compartir con ustedes desde Faro del Caribe. Y una cosa final ya, que en Faro del Caribe usted encontrará fidelidad a las Escrituras hasta el final. Serviremos al Señor con la palabra de Dios siempre y para siempre. Dios les bendiga y muchas gracias. Oh man, redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción.